Estamos considerando el libro de Jonás y es un libro, hermanos, que nos habla concerniente a predicando sin prejuicios. Básicamente este es el bosquejo que podemos mirar aquí en este libro. Estamos ahorita lo que es en el número romano 1, la paciencia de Dios hacia Jonás. Esto corre de versículos 1 al 17. La paciencia de Dios se demuestra a través de este capítulo. La paciencia de Dios se demostró a través de la desobediencia de Jonás. Esto lo vimos en el versículo del 1 al 3. Pero también se demostró a través de la indiferencia de Jonás, versículos 4 al 10. Y ahorita, hermanos, estamos en lo que es la última parte de este capítulo, esta última sección, que es la paciencia de Dios se demuestra a pesar de la impenitencia de Jonás. Impenitencia quiere decir falta de arrepentimiento, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Así es que básicamente ese es el bosquejo, hermanos, y ahorita estamos en la impenitencia de Jonás. Los versículos que consideramos la semana pasada fueron versículos 14 y 15, donde el escritor nos dice lo siguiente: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Establecíamos, hermanos, que la decisión que estos hombres tomaron no fue una decisión fácil. No fue fácil, pero fue muy necesaria. Si ellos no arrojaban a Jonás al mar, más que probable todos ellos iban a perecer, y eso no es lo que ellos querían. Decíamos, hermanos, a través de estos versículos, que aquí aplica mucho el hablar de la disciplina dentro de la iglesia, ¿verdad? La disciplina es muy importante dentro de la iglesia, y dimos 5 puntos que nos ayudan a entender el por qué la iglesia debe de llevar a cabo una disciplina. Número 1, buscamos que el hermano que anda mal se arrepienta. Número 2, para mostrar que la iglesia es obediente a Cristo. Número 3, para proteger y mantener la pureza de la iglesia. Número 4, para causar en el resto de la iglesia un examen cuidadoso de sus vidas y que actuemos cuidadosamente antes de decidir pecar. Y por último, para mostrarle al mundo que la iglesia tiene seriedad. Estos fueron los 5 puntos que consideramos a través de estos 2 versículos para hablar de la disciplina. En esta ocasión, hermanos, vamos a hablar del versículo 16, donde la escritura nos dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Entonces la primera parte que quiero que consideremos es esta: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Ahora que el mar se calmó, yo salgo un punto pero muy interesante. Los marineros son consumidos por un temor aún mayor, aún más grande que el que sintieron cuando pensaron que se iban a ahogar. Entonces, sí, anteriormente nos dice la escritura que estos hombres habían nacido en ellos un gran temor. Por ejemplo, usted mira en el versículo 10 de este mismo capítulo, dice: y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? ¿Y por qué estaban temiendo aquí en este versículo? Bueno, por la gran tempestad que se había levantado en contra de ellos.
¿Qué es lo que estaba sucediendo? Estaba, hermanos, la barca se mecía de un lado a otro, y el viento estaba soplando fuerte, el agua estaba pegando con ímpetu en contra de la barca a tal grado que por poco, hermanos, y se voltea la barca, ¿verdad? Sí, ese era un gran temor que les nació en ese momento. Sin embargo, ahora, en este versículo, el temor, hermanos, que ellos sintieron fue aún más grande que el que sintieron cuando pensaron que se iban a ahogar. Y esto quiere decir que el miedo que ellos sintieron se convirtió ahora en temor, porque anteriormente era miedo, hermanos, y ahora viene a convertirse este miedo en temor. ¿Y qué es miedo? Bueno, ahí lo tenemos. El miedo es sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Entonces, ellos estaban pasando por esta tempestad tan horrenda, y por eso es que les nació a ellos este gran miedo, este gran miedo que consumía aún hasta sus huesos. Y vemos nosotros que porque estaban ellos al borde de la muerte, hermanos, este miedo no se podía calmar en ellos, sino que iba creciendo aún más y más. Pero ese miedo, después de que el mar se aquieta, después de que hay gran bonanza, ¿verdad? Después de que todo se calma, hermanos, entonces es cuando les viene a nacer, no miedo ahora, sino que les viene a nacer, o viene a nacer en ellos, hermanos, un temor hacia Jehová, ¿verdad? ¿Y el temor qué es temor? Bueno, el temor es reverencia. Esto es respeto o admiración que se siente, una persona hacia alguien. Esto es el temor. Entonces sí, hay diferencia, hermanos, en estas dos palabras, miedo y temor. ¿Usted alguna vez ha sentido miedo? Yo creo que sí, todos nosotros hemos sentido miedo. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es el peor miedo o el miedo más fuerte que ha sentido usted en su vida? Bueno, cada quien de nosotros somos diferentes, hermanos. Hay quienes le tenemos fobia, ¿verdad? Ya sea a insectos, a animales o a ciertos eventos en nuestra vida. Entonces tenemos fobia, esto es un miedo intenso. Y otra vez, hay de miedos a miedos. Por ejemplo, si usted dice, bueno, ¿cuántos de ustedes les tienen miedo a una víbora? ¿Verdad? Con tan solo pensar en una víbora o en la imagen de una víbora, probablemente se le pone la piel chinita, ¿verdad? Y usted empieza a temblar de miedo porque usted le tiene fobia a ese animal. Por otro lado, hay personas, hermanos, que le tienen una gran fobia a los truenos, ¿verdad? Hay quienes dicen, pues qué bueno que está lloviendo, pero con que no truene, ¿verdad? O sea, a los rayos le tienen una gran fobia. Por ejemplo, conozco una persona que le tiene fobia a los rayos porque cuando chiquita, ella vio cuando un rayo le pegó, ¿verdad? O cayó sobre una persona y lo quemó, hermanos, ¿verdad? Por dentro. Entonces, el rayo es lumbre, ¿verdad? Y puede consumir, puede quemar a una persona en el momento que pega, ¿verdad? Así es que, otra vez, hay personas, hermanos, que le tienen mucho miedo y fobia a los perros, ¿verdad? En el caso de mi hijo, él le nació una fobia, ¿verdad? Le nació fobia hacia los perros, porque cuando él tenía como 1 o 2 años de edad, no recuerdo exactamente la edad, estaba él sentado, estábamos allá en Matamoros, y estaba él sentado dentro del portón, ¿verdad? Estaba el portón y dentro de la casa, dentro del solar, ¿verdad? Y en eso, cuando él voltea, iba un perro se le iba acercando, y cuando volteó, hermanos, a ver al perro le ladró en la mera cara, ¿verdad? Pero fuerte. Y desde entonces le nació una fobia hacia los perros. Entonces él cuando miraba a un perro empezaba a temblar, se ponía pálido, ¿verdad? Gracias a Dios lo pudo superar, pero es interesante cómo es que esa fobia que él sentía
se la transmitió a sus hermanitos. Y otra vez, el miedo se puede transmitir. Por ejemplo, cuando usted está sentado en una fogata o está sentado en su casa y empiezan bueno, vamos a platicar historias de terror o de miedo, ¿verdad? Y empiezas tú a platicar historias, mira que a mí me pasó esto, mira que a mí me pasó aquello o lo otro. Y les digo porque estábamos nosotros ahí en la casa, teníamos una fogata y llegaron los hermanos Quirós y empezaron a platicar por ciertas cosas que les habían pasado a ellos en el trabajo, ¿verdad? Y hermanos, y aunque uno piensa y uno dice, bueno, yo no me voy a atemorizar con estas historias, ¿verdad? Pues, o sea, si yo no soy un niño para andarme atemorizando, pero me acuerdo que cuando se llegó la noche y nos fuimos a dormir, hermanos, pues sí, yo sentía miedito como quiera, ¿verdad? No sé por qué, pero se sentía el miedito, hermanos, porque otra vez, por las pláticas, o sea, te metieron el miedo, ¿verdad? Con las pláticas que empezaron a contar ellos allí. Y no me duró mucho, me duró un mes nada más, ¿verdad? El miedo, no se crea, no me duró tanto. Fue nada más esta noche, pero es lo que sucede, el miedo se puede transmitir también. Entonces, el miedo es algo horrible. Ahora, estos marinos estaban en la barca, o sea, viendo la tempestad, hermanos, que estaban al borde de la muerte, tenían gran temor dentro de su ser, ¿verdad? Había un miedo intenso ¿a qué? Pues a morir, ¿verdad? Ellos tenían mucho miedo a morir. Y otra vez hay gente, hermanos, que tiene mucho miedo a morirse también, ¿verdad? Tú les hablas de la muerte y no quieren oírte. En una ocasión, hace un tiempo le platiqué esto, pero en una ocasión, cuando mi papá todavía estaba en vida, él compró un paquete que compran en los funerales, ¿verdad? Un paquete para que cuando falleciera él, ya no batallaran sus hijos, su familia, y compró ese paquete y mandó a esa persona con sus papás, cuando todavía vivían sus papás, los mandó con mis abuelos, los mandó y fueron a la casa de mis abuelos. El señor toca la puerta y mi abuelita abre la puerta, ¿verdad? Y le dice al señor, mire, buenas tardes, soy fulano de tal, vengo porque su hijo nos recomendó con usted, andamos vendiendo paquetes de los funerales, ¿verdad? Para cuando usted muera. Y mi abuelita le dijo, espere, aquí nadie se piensa morir, váyase. Otra vez, hay gente que no le gusta hablar de la muerte, hermano, porque tiene mucho miedo a la muerte. Pero la muerte es una realidad, ¿verdad? Todos vamos a morir, tarde que temprano, todos vamos a morir, hermanos. Ahorita estamos aquí, dentro de 10 años, alguno de nosotros ya no va a estar. Y a lo mejor les di mucho, ¿verdad? A lo mejor les di mucho, pero a lo mejor dentro de 2 días ya alguno de nosotros no va a estar. Entonces, otra vez, son cosas que no nos gusta pensar, pero es la realidad. Es realidad. Y no importa si estás joven, a veces el joven está pensando, ay, ya está viejito, ay, ya está enfermo, ¿verdad? Es el próximo a lo mejor en la lista, ¿verdad? Y está pensando el joven así como que, a mí me falta mucho. Bueno, y de repente se muere el joven. Se muere el joven. Entonces, otra vez, son cosas que uno no piensa, no le pasan por la mente. Y no quiere pensar en la muerte uno, pero uno tiene que estar preparado para la muerte. Hay que estar preparados. Entonces, estos marineros no estaban preparados y por eso es que tenían un gran miedo dentro de su ser. Pero después ese miedo otra vez se fue transformando, hermanos, a tal grado que cuando se calmó la tempestad, entonces ese miedo sí se fue de ellos, pero entró en ellos un temor intenso, aún más fuerte que el miedo. Y esto es temor a Jehová. ¿Y por qué, hermanos? Bueno, porque ahora estos hombres, ¿verdad? Estos hombres empezaron a admirar, empezaron a respetar a aquel ser todopoderoso. Y dice, por ejemplo, ahí lo que sigue a continuación, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran manera. Fíjese lo que dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El temor, hermanos, amigos, de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora, la pregunta es entonces, ¿qué es temor de Jehová? ¿Qué quiere decir temor de Jehová?
Vamos a leer estos pasajes para irnos dando cuenta de lo que la Biblia nos enseña concerniente al temor de Jehová. Veamos Proverbios capítulo 8 y versículo 13. Proverbios capítulo 8 y versículo 13. Salomón, hermanos, aquí nos dice lo siguiente, en el capítulo 8 y versículo 13, nada más la primera sección. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Eso es el temor de Jehová. Ahora, nosotros como hijos de Dios, hermanos, decidimos cambiar nuestra vida, decidimos entregarnos a Dios, decidimos obedecer el Evangelio y ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Bueno, porque tomamos la decisión de aborrecer todo aquello que estaba mal en nuestras vidas, ¿verdad? Aborrecer, en un término más general, el pecado. Decidimos aborrecer el pecado, y eso es lo que es Dios, hermanos. Dios aborrece el pecado. A Dios no le gusta el pecado, a Dios no le pasa, ¿verdad? Lo malo, hermanos, y por eso es que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, venimos ahora a ser parte de Él, ¿verdad? Parte de Cristo, parte de Dios, y por ende es que ahora ya debemos de aborrecer el mal, ¿verdad? Y cuando aborrecemos el mal, esto nos dice que en nosotros ha nacido ese temor de Jehová, ese temor a aquel ser todopoderoso, ¿verdad? Ya no tenemos miedo al mundo, ya no tenemos miedo, hermanos, a lo que nos pueda pasar allá afuera, sino que ahora aprendemos a temer a Dios aborreciendo, ¿verdad?, el mal. Mire lo que dice Josué capítulo 24 y versículo 14. Josué capítulo 24 y versículo 14. Es Josué, Jueces y Ruth, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y luego está Josué. Pues ahí en Josué, hermanos, en el capítulo 24 y versículo 14. Entonces, el primero, Proverbios 8:13, temor de Jehová quiere decir aborrecer el mal. Ahora aquí en Josué capítulo 24 y versículo 14 dice la escritura, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces, ¿qué quiere decir temor de Jehová? Quiere decir servir a Jehová. Entonces, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? También. Entonces, aborreces el mal, pero también aprendes a servir a Jehová. ¿Ve? Eso es temor de Jehová. Aborrecer el mal, pero aprendes a servir a Jehová. O sea, ya tu cuerpo ya no lo usas para servir al mundo, sino que ahora lo usas para servir a Jehová. Por eso, y ese es temor de Jehová. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 12 y versículo 13. Eclesiastés capítulo 12 y versículo 13. Ahí en este pasaje, hermanos, que es un libro que también escribió Salomón, ¿verdad? Salomón, un hombre muy sabio, que en su juventud escribe el libro de Cantar de los Cantares, pero más adelante, hermanos, viene a escribir en su madurez el libro de Proverbios, hermanos. Y por último, ¿qué es lo que hace Salomón, hermanos? Bueno, escribe el libro de Cantar de los Cantares. Y ahí en Cantar de los Cantares, hermanos, en el capítulo 24, versículo 14, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Alguien lo tiene? ¿Lo que cita Dios? ¿Eclesiastés? Te dijo Cantar. Perdón, no. Estaba mencionando Eclesiastés 12:13. Sí. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahí está. Entonces, ¿qué es temer a Dios, hermanos? Es guardar
sus mandamientos. ¿Ve? Y otra vez, lo que estaba haciendo es dar un repaso de lo que Salomón escribió, hermanos. Por eso yo creo que se confundieron un poquito, ¿verdad? Salomón escribe en su juventud el libro de Cantar de los Cantares. En su madurez escribe el libro de Proverbios. Pero en su vejez escribe el libro de Eclesiastés. Entonces, al final de la vida de Salomón, hermano, ya cuando estaba viejo, ¿verdad? Era un hombre de la tercera edad. Un hombre que estaba próximo, ¿verdad?, a partir de este mundo. Él viene a concluir en Eclesiastés 12:13 que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre, hermanos? Bueno, guardar los mandamientos de Dios. Eso es todo. Eso es lo que te toca a ti. Eso es lo que tú necesitas hacer. Y eso solamente lo vas a hacer si temes realmente a Dios. Si tú temes a Dios, tú vas a guardar sus mandamientos. Y en el libro de Eclesiastés, hermanos, el tema central de Eclesiastés está hablando de la vanidad de la vida. La vanidad de la vida. O sea, realmente todo lo que puedas tú hacer en esta vida, todo lo que puedas progresar económicamente, todo lo que puedas obtener materialmente, ¿verdad? Aún tu juventud, tu fortaleza, tu riqueza, todo al final va a pasar. Todo se va a acabar. Todo, hermanos, va a perecer. Y lo único que nos quedaría a nosotros, que es duradero, es Jehová, es otra vez la vida eterna. Por eso es que dice, todo lo que quise explicarte con el libro de Eclesiastés es esto, de que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Eso es lo que tú necesitas buscar. Y eso es lo que es temor de Jehová. Tú te enfocas en lo que Jehová quiere de ti, ¿verdad? Y obedeces sus mandamientos. Y por último, hermanos, en Segundo de Crónicas capítulo 19, Segundo de Crónicas en el capítulo 19, versículos 4 al 7, Segundo de Crónicas capítulo 19, versículos 4 al 7, vemos aquí una pequeña historia, ¿verdad?, de este rey llamado Josafat, un rey que era rey de Judá, rey del sur. Y vemos aquí en el versículo 4 lo que dice, en versículos 4 al 7, dice: habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, pongan atención a lo que están haciendo, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Es decir, lo que van a juzgar ustedes no va a ser de su propia mano, ¿verdad?, o de su propia voluntad, sino que va a ser voluntad de Dios. Tengan mucho cuidado cómo van a juzgar. Dice el 7, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. ¿Verdad? Dios no es injusto. Dios va a actuar con justicia, ni acepción de personas, es decir, no le va a dar preferencia a una persona de la otra, ¿verdad? Él va a ser justo en todo. Y por último dice, ni admisión de cohecho, esto es, Dios no acepta mordidas en términos de nosotros. Y ustedes tampoco deben de aceptar mordidas. Entonces, otra vez, esto es temor de Jehová, dice aquí Josafat, hermanos. Esto es temor de Jehová. Actuar con justicia. Esto es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, como Dios te lo pidió. Actuar de una manera justa hacia las personas. No hacer acepción de personas, sino no dar preferencias. No ser
parciales, hermanos, que porque este tiene más que este, pues mejor me voy con este, ¿verdad? Porque vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Se acaba la reunión y pues yo me junto más con esta familia porque yo sé que esta familia me va a invitar a comer cuando se acabe la reunión, ¿verdad? Me va a invitar a buenos lugares, pero esta familia, pues, bueno, casi no tiene dinero, anda batallando, pues mejor hay que las arregle solo, ¿verdad? Entonces otra vez estoy haciendo acepción de personas, y hay muchos otros ejemplos, pero ese es el punto. Y ni admisión de cohechos. Yo no aceptes mordidas, no seas así, no te vendas, ¿okay? Porque Dios no se vende, hermanos. ¿Cuánta gente en su mente a veces ha pensado, y hoy en día todavía hay gente que piensa que puede comprar, hermanos, su salvación con dinero, ¿verdad? O sea, hay gente que piensa así. Hay una religión donde cuando se muere la persona pagas dinero para sacarla de ese lugar de sufrimiento y ponerla en un lugar bueno. ¿Dónde dice la Biblia eso? La Biblia no enseña eso, ¿ve? Entonces otra vez, el dinero no puede salvarte. El dinero no puede salvar tu alma. Dios no acepta mordidas, ¿ve? Dios lo único que pide es que haga su voluntad de acuerdo a como Él lo estableció en la Escritura. Aquí está la Escritura, sigue la Escritura, ¿verdad? Y eso me va a demostrar a mí que tienes temor de mí, ¿verdad? Y de esta manera yo te voy a poder ayudar. Pero de otra manera no se puede. Ahora, entonces estos hombres, hermanos, les nace ese miedo, viene a convertirse en un temor. Ese miedo lo sentían porque ellos pensaron que iban a perecer, hermanos, iban a morir, pero cuando vino la calma, ellos ya sabían que no iban a morir y les nace, ¿verdad? Ese temor, hermanos, hacia Dios. Empiezan a reverenciarlo, y eso lo vemos en la siguiente sección. Dice: y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Ahora, las personas bajo sufrimiento hacen votos o promesas a Dios, pero después de la tempestad, ¿qué es lo que suele suceder, hermanos? Pues se nos olvida. Entonces hacemos promesas a Dios cuando estamos en problemas, cuando estamos sufriendo, cuando estamos en enfermedad, cuando estamos pasando por una situación muy difícil en nuestra vida. En ocasiones uno dice: bueno, Señor, por favor, sana a mi hijo, y yo te prometo que me voy a reunir todos los domingos. A eso no dices, yo te prometo que ya no voy a llegar tarde a las reuniones. Yo te prometo que voy a leer la Biblia, ¿verdad? De pasta a pasta, y la voy a estudiar. Y empezamos a prometer. ¿Por qué? Porque estamos en ese periodo de tempestad, estamos en ese periodo de aflicción, y queremos que la tempestad se vaya, que la tempestad se calme, hermanos. Eso es lo que buscamos, y por eso es que hacemos promesas a Dios, hacemos votos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede cuando la tempestad se aquieta, se calma? De repente dice uno: ay, Señor, pues sí, yo te prometí que iba a leer la Biblia, ¿verdad? Pero pues que ya no la entiendo, ya no la entendí. Leí Génesis, me pareció interesante, ¿no? Éxodo, muy interesante la historia pero cuando entré a Levítico, Señor, pues yo como que me perdí, ya no la entendí, ¿verdad? Así es que, pues, mejor voy a dejar el estudio allí. Entonces, ¿ya cumpliste tu promesa? No la cumpliste, ¿verdad? Le fallaste a Dios en tu promesa. Tú le dices a Dios: Señor, voy a estar allí todos los domingos, y luego de repente, ¿qué es lo que sucede? Te surge otra situación. Ay, Señor, hoy no voy a poder ir, Señor. Entonces ya no viniste a la reunión, ya fallaste a tu promesa. Y otra vez, ¿por qué le hiciste la promesa a Dios? Porque estabas pasando por ese momento de necesidad, de prueba, de aflicción, de sufrimiento. Por eso lo hiciste, ¿verdad? Pero la diferencia, hermanos, es lo siguiente. Pero antes de ver la diferencia, fíjense lo que dice Deuteronomio 23, 21 al 23.
Deuteronomio capítulo 23, versículo 21 al 23. Dice la Escritura: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Ve? ¿Cómo muere el pez, hermanos? Por su boca muere el pez, ¿verdad? Entonces, cuando estés en un momento de aflicción, ten cuidado en no hacerle una promesa a Dios. Ten mucho cuidado, porque Dios no te dice que le prometas nada. Dios no te está diciendo que le prometas nada. Pero si tú le haces esa promesa a Dios y no la cumples, entonces vas a caer en pecado. Si tú no le haces promesa a Dios, entonces, por otro lado, no va a haber pecado en ti porque no hiciste ninguna promesa. Pero otra vez, no hagas promesa a Dios y no la cumplas, ¿verdad? Así es que es muy importante este punto. Pero lo interesante, hermanos, en cuanto a la historia que estamos viendo, es lo siguiente, que estos marineros fueron diferentes, fueron diferentes. Hicieron sus votos después de que pasó el peligro. Ellos no hicieron su promesa o sus votos cuando estaban en el peligro, ¿verdad que no? Ellos no le dijeron a Dios: Señor, calma la tempestad, señorita, prometo que voy a... ¿Verdad que no hicieron eso ellos? Sino que fue hasta después que hubo calma, hasta después de que la tempestad se aquietó, hermanos. Ya cuando hubo una gran bonanza, fue cuando ellos hicieron promesa a Dios, hicieron voto a Dios. Fue hasta después. Eso indica, hermanos, que no estaban buscando a Dios por lo que podía hacer por ellos, sino simplemente por la grandeza de quien es en sí mismo. Y aquí, hermanos, realmente es el inicio, este es el inicio de una fe genuina. Así inicia una fe genuina. Entonces estos hombres hicieron promesa a Dios después, cuando hubo gran calma. Y esto nos dice, hermanos, que ellos realmente no buscaron a Dios por lo que Dios podía hacer por ellos, sino que porque Dios ya tuvo misericordia de ellos, hermanos. Es que ellos empezaron a hacer voto, ¿verdad? Ellos hicieron voto después. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que aprendemos aquí, hermanos? Bueno, lo que aprendemos es lo siguiente, que si nosotros estamos buscando a Dios para que Dios haga algo por nosotros, entonces vamos por mal camino. Vamos por mal camino. Entonces, no se trata de eso. No se trata de buscar a Dios para ver qué es lo que Dios puede hacer por mí, sino que se trata de buscar a Dios para ver qué es lo que yo puedo hacer por Él. ¿Ve? Es muy, muy diferente esto. No recuerdo qué presidente de los Estados Unidos, bueno, sí recuerdo quién es, pero no recuerdo su nombre. No sé si fue John F. Kennedy, ¿verdad? A lo mejor fue John F. Kennedy, que se paró al frente, hermanos, ante la audiencia y dijo: no se trata de lo que los Estados Unidos puede hacer por ti, sino de lo que tú puedes hacer por los Estados Unidos. ¿Sí recuerdan ese discurso, alguno de ustedes? Entonces, dijo algo muy cierto, hermanos. Y lo mismo aplica para la iglesia. Con nuestro Dios no se trata, hermanos, de lo que la iglesia pueda hacer por ti, sino de lo que tú puedes hacer por la iglesia. ¿Ve? Cuando todos tenemos ese tipo de mentalidad, cuando todos entramos, hermanos, al cuerpo de Cristo con esa mentalidad correcta, entonces las cosas funcionan bien. Tú, hermanos, estás buscando ayudar, no estás buscando que te ayuden. Y otra vez, pongan atención a lo que voy a decir a continuación.
todos, puesto que todos entran a la iglesia, todos los que entran a la iglesia deben de estar buscando ayudar, hermanos, automáticamente todos vamos a ser ayudados, ¿verdad? ¿Sí entendemos? O sea, automáticamente a todos vamos a recibir la ayuda, hermanos, que no estamos buscando, ¿eh? Porque entramos a la iglesia para ayudar. Y lo mismo la otra persona entró a la iglesia para ayudar, y así la otra persona, hermano. Entonces, cuando entramos todos a la iglesia, nos vemos todos y nos ayudamos todos. ¿Ve? Así es como funciona. Pero cuando tú vienes a la iglesia para que te ayuden, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces tú vas a venir y te vas a decepcionar, ¿verdad? Porque vas a decir, yo vine para que me ayudaran, mira cómo está la cosa. Yo creo que ya hasta me empeoró la situación, ¿verdad? Entonces, otra vez, porque la mentalidad con la que entraste no fue la correcta, no fue la bíblica. Y estos hombres, eso fue lo que hicieron, hermanos. Ellos buscaron a Dios después de que pasó la tempestad, porque no estaban buscando nada de parte de Dios. Ellos lo que buscaron es admirar a Dios, glorificar a Dios, por lo que Dios es. Por lo que Dios es. Entonces, es un punto muy importante. El sacrificio que ofrecieron nos indica que estos hombres hicieron de Jehová su Dios personal. Eso es lo que nos indica. Entonces, estos hombres, hermanos, de ser paganos, vienen a convertirse a Dios, al verdadero Dios, a Jehová. Porque cuando usted lee el pasaje nuevamente, usted puede ver cómo es que en este pasaje, hermanos, 2 veces se menciona el nombre de Jehová. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová, ¿ve? Entonces, otra vez, ya no lo miraban como un Dios extraño, sino que lo aceptaron, hermanos, como su Dios. Como su Dios. Y esto es lo que nos indica el que hayan ofrecido sacrificio. Mire lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Romanos capítulo 12 y versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12 y versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y otra vez, fíjese cómo inicia este pasaje. Así que, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo, hermanos? Bueno, lo que está haciendo el apóstol Pablo con esta expresión, así que, está explicándole a los hermanos lo siguiente. Miren, todos los 11 capítulos de los cuales les hablé anteriormente nos hablan concerniente a la gracia de Dios. ¿Y qué es gracia, hermanos? Un don no merecido. Es darle al hombre lo que el hombre no se merece. Entonces, todo eso es lo que Dios hizo por ti. Dios lo hizo por ti porque te ama. Porque quiere que tú estés con Él por toda la eternidad. Por eso es que envió a su Hijo. Por eso es que el Hijo fue sacrificado, fue crucificado en la cruz, derramó toda su sangre por amor a ti. Así que, hermanos, os ruego. Entonces ahora el apóstol Pablo está poniendo en manera de ruego, ¿verdad? Por las misericordias de Dios, por ese gran amor que Él nos demostró, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces ahora nosotros, teniendo ese conocimiento en nosotros de lo que Dios hizo por nosotros, ya ven lo que pasó con los marineros, ellos vieron lo que Dios hizo por ellos, ¿verdad? O sea, ya teniendo ese conocimiento, entonces es que ahora nos debemos de presentar como un sacrificio vivo a Dios. Es un sacrificio. Y sí, realmente es un sacrificio, ¿no? Porque vas a dejar de vivir tu vida como a ti te agradaba, una vida placentera, una vida entregada al pecado,
Eso que tanto te complacía a ti, bueno, ahora tú vas a tener que dejar todo eso, quitarlo de ti, vas a tener que sacrificarte y presentarte ante Dios. Entonces ahora vas a presentar tu cuerpo para el Señor. Tú ya no te perteneces a ti mismo, ahora tú perteneces a Cristo, ¿verdad? Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, es lo que dice Gálatas. Ahora, y dice, sigue diciendo ahí, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, tiene que haber una transformación aquí, para que todo lo que hagas exteriormente sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo lo que hay aquí, lo que tú tienes aquí es la manera que tú te vas a comportar, la manera que tú te vas a conducir, la manera que tú vas a hablar. Pero cuando Dios mora en ti, cuando te permite ser transformado por Dios, hermanos, entonces ahora tienes la mente ¿de quién? De Cristo. Piensas como Cristo, actúas como Cristo y hablas como Cristo. ¿Ven? Mucha diferencia. Ya por último, hermanos, todo esto, ¿verdad? Es irónico, hablando concerniente a lo relacionado con Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás no quiso ir a Nínive para demostrarles al verdadero Dios a los ninivitas. Él no quiso ir a Nínive a demostrarles el verdadero Dios, pero esto es exactamente lo que termina haciendo con estos marineros paganos. Fue exactamente lo que hizo. Les demostró a través de su desobediencia al verdadero Dios. ¿Sí? Y estos marineros vienen a convertirse, hermanos, a convertirse a Jehová, presentándole votos y sacrificio. Entonces, por eso es que es irónico. Esta desobediencia llevó a la obediencia a estos marineros. ¿Y esto qué nos enseña? Bueno, lo que dice Isaías 46, 9 y 10, hermanos. Isaías capítulo 46, 9 y 10. Aquí vamos a terminar. Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. Y estos pasajes, hermanos, nos van a hablar de la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir la soberanía de Dios? ¿O qué quiere decir ser soberano? Estos pasajes nos lo van a explicar. Versículos 9 y 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así o más claro. ¿Ve? Entonces Dios sigue siendo Dios. Dios es el Todopoderoso. La voluntad de Dios, queramos o no, hermanos, se va a realizar, se va a hacer. Entonces el punto es este. ¿Quieres que la voluntad de Dios se cumpla, hermanos, en esta tierra? ¿Sí o no? Bueno, y aunque no queramos, como quiera se va a cumplir su voluntad. Ahora, aquí está el punto. O quieres tú, a través de tu obediencia, ¿verdad?, que se cumpla la voluntad de Dios siendo tú obediente, o ¿qué es lo que quieres? Que se cumpla la voluntad de Dios en ti siendo desobediente. ¿Cuál prefieres? Siendo obediente, ¿verdad? Siendo obediente. Y otra vez, seas obediente o no seas obediente, la voluntad de Dios se va a cumplir. Entonces, yo prefiero estar con el Señor, hermanos. Yo prefiero cumplir la voluntad de Dios y que se haga, al final se va a hacer como quiera su voluntad, y prefiero que se haga su voluntad siendo yo obediente. Y no a que se haga su voluntad siendo yo desobediente, porque lo que me espera después de la desobediencia no es nada grato. ¿Ve? No es nada grato. Porque ese miedo que los marineros tenían en un principio, hermanos, que se convirtió en temor, si ellos hubieran sido desobedientes a su voto,
ese miedo iba a regresar, hermanos, de una manera más intensa a sus vidas. ¿Ve? Porque sí, ellos tenían miedo a morir, pero si ellos no cumplían con su voto, entonces ese miedo, hermanos, iba a crecer en ellos y iban a vivir siempre con el miedo de morir. ¿Tienen miedo a morir? Hermanos, no debemos de tener miedo, no debemos tener miedo a la muerte, hermanos. Nosotros que hemos obedecido el Evangelio, no debemos de tenerle miedo a la muerte, ¿verdad? Porque otra vez, hermanos, no debemos de temer carne ni sangre, ¿verdad? No debemos de temer a aquellos que matan el cuerpo, porque nada más pueden hacer, ¿verdad? Debemos de temer ¿a quién? A Dios, que puede destruir nuestro cuerpo y nuestra alma, ¿dónde? En el infierno. Dios los bendiga.